Bueno, muy buenos días a todos. La distinción es para mí siempre la confianza que nos depositan nuestros amigos de la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH para estar en estos eventos, invitarnos y ver viejos amigos, hacer nuevos amigos y compartir con ustedes este formato de seminario que es excelente. Digo, no son, realmente son reflexiones. Yo me he quedado reflexionando sobre la ponencia de José ayer, una verdadera ponencia que plantea nuevos planteamientos filosóficos, la de Nilsson, la de todos, que realmente nos llevan a estos escenarios que se están dando. Francisco nos pedía a los moderadores que hiciéramos breves reflexiones, no más de 2 minutos, para introducir los temas. Tenemos 3 excelentes ponentes, como todo el seminario. Estará Ana Paula Amondeira de Icomos Portugal, presidenta de Icomos Portugal, una distinción. Ana Paula, Mauricio Rocha, uno de los grandes despachos de arquitectura de México, vamos a disfrutar de su presentación posteriormente. Estará María Fernanda Sánchez, un estudio urbano sobre Guatemala, y Nivaldo Andrade, con usos y abusos del patrimonio en los espacios públicos en Brasil. Digo, temas sugestivos, temas polémicos, que nos empiezan a hablar o a concretar estas reflexiones sobre los conjuntos y espacios patrimoniales, los sitios patrimoniales, los cuales, como hemos visto, se están enfrentando a profundos cambios funcionales, en los cuales imbrican actividades sociales, económicas, políticas, en el contexto latinoamericano sobre todo, paisajísticos, urbanísticos, etcétera. Y ellos parten de estas implicaciones históricas en los cuales el patrimonio, se ha venido construyendo a partir de estos cambios funcionales. Esa continuidad y cambio en la historia de la construcción del patrimonio es una realidad que este encuentro seguramente nos va a permitir debatir. Como bien dicen algunos autores, el patrimonio no se construyó para ser patrimonio, se construyó para tener una función social, económica en cada momento. El Coliseo no iba a ser un patrimonio mundial, el Coliseo romano tenía una función muy, muy particular, y así hemos venido encontrando una serie de escenarios donde actualmente, sobre todo en el contexto latinoamericano, iberoamericano, el patrimonio en todas sus perspectivas, desde los conjuntos patrimoniales, los sitios, los paisajes, el paisaje histórico urbano, viven en tensiones permanentes de cambio, digo, porque es la realidad. Y el cambio patrimonial entre viejas y nuevas funciones, entre nuevas realidades y viejas tradiciones, nos da estos nuevos debates en procesos polémicos. ¿Qué decir de las relaciones entre patrimonio y turismo? Bien discutidas, bien conocidas por la UNESCO, bien discutidas por el Comité Internacional de Turismo Cultural de Icomos, con los grandes casos que se están dando hoy como Venecia o la saturación turística de muchos sitios patrimoniales, en los cuales pues estamos entrando y discutiendo afortunadamente en seminarios como estos. Hay retos, hay oportunidades, seguimos teniendo amenazas, y todo producto de estos cambios en los cuales la transversalidad no aparece aún en el contexto centroamericano, latinoamericano, y seguimos yendo un poco separados de las funciones urbanas, de los territorios culturales, de las funciones patrimoniales, yendo un poco separados hacia destinos aún inciertos, en los cuales el patrimonio, como ustedes mismos lo han comentado y lo estarán comentando, está jugando un papel preponderante. Entonces, bueno, yo creo que el escenario que tenemos, las exposiciones de ayer, de hoy, lo que nos va a comentar Ana Paula, pues nos van a dar luz y caminos, como nomás nos van a plantear el debate que es el objetivo de este seminario, para avanzar en la construcción de modelos sostenibles de desarrollo social y patrimonial, de conservación patrimonial, frente a interpretaciones innovadoras, más allá de los conjuntos de los sitios. Ya están hablando los geógrafos urbanos, Miguel Ángel Troitiño, mi amigo y experto en el tema, habla ya de territorios patrimoniales, de territorios turísticos multifuncionales, más allá de la simple relación entre turismo y patrimonio aislada. Yo dejo a Ana Paula, ¿sí? Ya comentamos, es presidenta de Icomos Portugal, una distinción, un verdadero honor estar con ella como con todos ustedes, y bueno, iniciamos la sesión de matutina. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Yo voy a hablar en pie porque siempre lo hago así, por aquí.
Quería en primer lugar deciros que es un honor enorme, muy grande, estar aquí en México y agradecer muchísimo la invitación que estos amigos, Pancho y Francisco, Pancho López Morales y Francisco Vidargas, ya tiene la amabilidad de hacerme hace unos años. Por una o dos veces no he podido venir por razones personales, pero ya vengo hace 3 o 4 veces participar en estos encuentros que son muy importantes porque se realizan en una escala muy que permite la discusión, el conocimiento, la troca de experiencias, de maneras, de visiones diferentes. Entonces, para mí es siempre un gusto, aunque tenga que atravesar el charco, como decíamos, para venir aquí, pero es un gusto y un honor. Además, porque estoy siempre entre amigos, algunos ya de hace mucho tiempo, como es el caso de Pancho, después de Francisco, pero muchos amigos que están aquí, que es un gusto de reverlos y de compartir con ellos las reflexiones que hemos de uno año al otro. Pero no quería comenzar mi presentación sin hacer una pequeña introducción por los momentos que estamos viviendo este año, las efemérides, los simbolismos que estamos viviendo de los 70 años de UNESCO, de los 50 años de ICOMOS. Y ayer Pancho ha hecho una intervención fantástica que me ha gustado muchísimo, de síntesis de lo esencial, de lo que interesa retener de nuestra organización de ICOMOS. Y aunque no estemos siempre de acuerdo, mira Pancho, qué bien que llegas porque estaba hablando de ti. Aunque no estemos siempre de acuerdo con nuestra organización y además nosotros los que tienen una visión un poco diferente más del sur, de otras maneras de ver el patrimonio, no tan centradas en una concepción eurocéntrica con que los conceptos de patrimonio han sido creados, decía que aunque no estemos siempre de acuerdo con las líneas, las formas de que ICOMOS Internacional se mueve, y yo tengo que confesar que para mí pertenecer a una organización que tiene ahora 50 años, que ha sido una parte muy importante de mi vida y de mi trabajo, y yo tengo una mezcla de sentimientos en relación a ICOMOS y no puedo dejar de tenerlo como una de las cosas más importantes de mi vida profesional, porque yo he aprendido muchísimo con las personas que yo he encontrado cuando llegué a ICOMOS. Y una de ellas es Pancho, otra Ángela, otra María Rosa, viene mucha gente que estaban en ICOMOS y que siempre me acogieron muy bien y que siempre me enseñaron y discutieron y permitieron que yo pudiera ganar mundo en mis reflexiones sobre el patrimonio. Así que ICOMOS para mí es algo muy importante en mi vida profesional. 50 años de una organización internacional que, como Pancho dice ayer, sigue haciendo doctrina, ahora no tanto con la pujanza que lo ha hecho en otras décadas, pero así es la vida de las organizaciones. Pero podemos decir que lo que pensamos hoy en términos globales sobre patrimonio, y aunque lo que la UNESCO puntúa es en grande parte el resultado de trabajo de los muchísimos miembros expertos de ICOMOS que a lo largo de estos 50 años han trabajado, reflexionado para desarrollar esta disciplina que llamamos la teoría de la conservación. Pero Pancho ayer habló de mucha gente, de muchas personas importantísimas para ICOMOS a niveles diferentes, pero no habló de una que no podía hablar porque es comprensible, pero yo puedo, no habló de Francisco López Morales, que es una persona importantísima
en ICOMOS, internacional, en la historia de ICOMOS. Y cuando vamos a hacer la historia de ICOMOS de que él hablaba ayer, Pancho será seguramente un protagonista privilegiado, porque ha tenido un percurso y tiene aún de una contribución inestimable para la teoría, para la reflexión, para una contribución de otras maneras de ver las cuestiones del patrimonio. No me voy a alongar, pero quería decirle, ahora que está, que te agradezco muchísimo todo lo que he aprendido contigo, que esto es el momento para hacerlo porque estamos conmemorando los 50 años de nuestra organización, que esperamos que los años que van a venir sean más productivos y más de acuerdo con lo que nosotros pensamos para el patrimonio. Pero asimismo es una fecha muy, muy importante. Y quería entonces renovar los agradecimientos por la invitación. Los 70 años de UNESCO, que también conmemoramos este año, están en una relación también directa con lo que voy a presentaros, los proyectos de que voy a hablaros hoy. Podemos decir que cuando UNESCO se ha creado es una utopía de construir la paz a través de la cultura después de muchos años de guerras en el mundo, de las 2 guerras mundiales. La UNESCO viene como que traer una nueva esperanza para el mundo, diciendo que sí, que era posible construir la paz, pero que solo podemos construir a través de las dimensiones culturales, la diversidad, el respeto, la tolerancia y un poco más tarde a través de los valores patrimoniales que son de toda la humanidad. Estos son valores fundacionales de la UNESCO que por veces olvidamos. Ahora, en los tiempos que estamos pasando tan difíciles, en que la paz nunca está adquirida, nunca es segura. La paz tiene que seguirse construyendo siempre, todos los días. Y estos valores de UNESCO, nosotros tenemos una tendencia de considerarlos como utópicos, porque era una utopía de la postguerra, de los intelectuales que se han juntado para ver cómo podrían construir la paz, pero es más que una utopía. Es una utopía, cierto, pero son las utopías que nos permiten llegar a nuestros objetivos. Y los objetivos de UNESCO, estableciendo una gobernanza mundial cultural, porque es la primera vez que en el mundo se organiza una gobernanza cultural. Es la primera vez que en el mundo se institucionaliza la cultura y el patrimonio. Antes no había una institucionalización de cultura ni de patrimonio. Es con UNESCO que hoy podemos estar aquí compartiendo maneras diferentes de ver. Y la diversidad y la tolerancia también nos llega con UNESCO. Entonces, que hablar de los usos de lo patrimonio, como Elina, Pancho y Francisco nos proponen de venir aquí, compartir, dar nuestro contributo sobre los usos de lo patrimonio, los nuevos escenarios, es hablar de tolerancia, es hablar de diversidad, es hablar, sí, de desarrollo, por supuesto, pero no es el desarrollo de que hablamos casi siempre de forma retórica. Hablar de desarrollo implica, de mi punto de vista, poner las manos en la tierra y no quedarnos simplemente por los discursos de poco contenido o de utilización de un léxico que de cada vez más pierde sentido, como las palabras de sostenibilidad, de durabilidad, de desarrollo. Muchas veces escuchamos eso y ya como que es como un disco que ya está pasado, porque hablamos de eso por todo y por nada. Y al final, lo que es de verdad desarrollar, lo que es de verdad hacer la sostenibilidad a través de la cultura, del patrimonio. Y eso yo
cuando me han invitado para venir aquí este año con este tema, y yo he pensado mucho lo que podría traer para compartir con vosotros para una discusión. Y primero pensé que podría tener una intervención más teórica, de discusión de conceptos, y eso también podría ser importante o interesante para debatir, pero después me pareció que sería probablemente interesante de compartir con vosotros un proyecto que estamos en Portugal, en la región que yo dirijo ahora, en la cultura, el sur de Portugal, que estamos implementando. Entonces, que os propongo este título a partir de este proyecto, Esfera Castres, hablar de los usos que permiten la continuidad del patrimonio, porque eso es los objetivos, porque si hablamos solamente de los usos, isolando los usos de un contexto que más vasto y más general, corremos el riesgo también de instrumentalizar demasiado lo que estamos hablando. Y hablar de patrimonio es, desde mi punto de vista, hablar de un conjunto de cosas, hablar de la vida, hablar de la integración de los varios elementos, de nuestra manera de ver y de mirar el territorio, las ciudades, los materiales. No podemos hablar de usos si nosotros no tenemos construido para nosotros mismos una visión, un propósito, una intención, una comprensión del territorio, de la historia, de la cultura, de donde nos ubicamos, por favor. Olar el mundo, olar el territorio, a ver una visión que muchas veces nos obliga a miradas diferentes, a mirar de otro lado, para ver la diversidad o intentar aprender la totalidad posible de los elementos. Casi siempre se habla en los discursos oficial de patrimonio con el mismo léxico, muchas veces que, como decía poco, no tiene mucho contenido. Entonces hay que cambiar la manera de ver, la manera de mirar. Las formas, los materiales, por favor, los elementos, ¿sigue? Que nos ayudan a comprender el territorio, las piedras, las antigüedades, la forma como utilizamos la piedra en muchas culturas, muchos periodos diferentes en el mismo territorio. Aquí os estoy mostrando un templo romano de la ciudad de Évora, que es una ciudad que también está en la lista del Patrimonio Mundial, pero visto de una mirada que no es habitual, que no es esto, el postal, la carta turística del templo. Es un fotógrafo, un artista, un gran artista, fotógrafo que tenemos en Portugal, que nos propone estas maneras diferentes de ver las cosas de todos los días, nuestra cultura y nuestro patrimonio, por favor. Esto es una otra manera de ver el mismo templo, que nadie lo ha fotografado así, y que nos da una posibilidad de una noción totalmente diferente de escala, de proporción, de dimensión de este monumento, que además del monumento simbólico más importante de la ciudad de Évora, que es el centro de esta región, de donde está este proyecto, del que les voy a hablar un poco. Todo esto son imágenes de la ciudad de Évora, de su región. Estas son las columnas del templo romano, vistas también de otra, el día anterior, estas, vistas también de otra forma diferente que no es habitual. Aquí de una columnata de un monasterio, el teatro de la ciudad, y también las memorias vistas de formas que no tenemos el hábito de hacerlo, y maneras de ver el mundo desde lugares improbables que no son tan habituales como estamos
el otro, sí, como hacemos todos los días, hasta llegar a la ciudad de Évora. Ella propia también vista aquí en una mirada diferente de lo que es habitual. Creo que yo misma, que soy de la región, no la tenía visto así antes que me propongan esta manera de ollarla. Aquí es la plaza central de la ciudad, que tiene siempre otra dimensión completamente diferente cuando la miramos de la manera tradicional. Aquí estamos en la plaza central de Évora, también de una forma inusitada, con un grupo de los alumnos de la Universidad de Évora, que hacían en este día una especie de una performance en la ciudad. Cuando hablamos de usos en Portugal, y probablemente aquí también, un poco por todo lado, tenemos siempre una dualidad muy grande para los nuevos proyectos, para los nuevos usos de los monumentos o ciudades, centros históricos clasificados. Y antiguos con problemas de conservación, como es natural, solo hay dos situaciones, dos escenarios para esas personas. O intervenimos en estos espacios patrimoniales con proyectos económicos, de interés económico, turístico o otros, pero principalmente turístico, principalmente hoteles dentro del sector de turismo, o entonces se dejan los edificios, los monumentos, entregues a un patrimonialismo anacrónico. Esto es una expresión que los usan, que hasta que el tiempo les retire los afectos. O entonces la alternativa que ellos prefieren es crear proyectos y funcionalidades previamente determinadas, mismo que estos proyectos olviden las memorias valorativas de los espacios. Y así acontece muchas veces en Portugal, con monumentos, edificios importantísimos, con un valor cultural importantísimo, en que se impone un programa de turismo, de hotelería, de restauración, que muchas veces no tiene en cuenta el valor patrimonial de los edificios. Pero, además del valor patrimonial, hay un valor cultural que es mucho más importante, que hay el espíritu del lugar, que es otra cosa de que hablamos solo de tiempos a tiempos cuando el ICOMOS selecciona este tema para una asamblea general o cuando hay un seminario, pero en nuestro día a día muy poca gente piensa en el espíritu del lugar cuando se piensa en un proyecto, cuando se piensa cómo vamos a intervenir en un edificio o en una ciudad histórica o en otro tipología de monumento. Por favor. Aquí hemos tenido, en este caso, en mi región, una discusión muy fuerte con los poderes políticos. Y habemos ganado por ahora, porque estaba encima de la mesa un proyecto para un monasterio cisterciense en Évora, de la Orden de Cister, uno de los más antiguos de Portugal y de Europa, con fundación desde el siglo XII. Lo que estaba pensado para este monasterio era, no es difícil adivinar, un hotel de charme, como ahora se llama, los hoteles de lujo, de charme de 5 o 6 estrellas. Y este monasterio se llama San Benito de Castris. Castris es un topónimo muy antiguo, prerromano, de la región de Évora, entonces que carga consigo una historia y una fuerza y una temporalidad
muy, muy fuertes, que no es posible de olvidar, de pasar al lado, tiene que entrañarse. Este monasterio es de la responsabilidad de los servicios de la dirección que ahora yo dirijo en el sur de Portugal. Y lo que estaba proyectado era un hotel por el gobierno central. Entonces hemos hecho como que un consorcio de buenas voluntades para intentar cambiar la decisión gubernamental y contrapropusimos otra utilización, otro proyecto. Estos son algunas imágenes del monasterio cisterciense que se quedó hasta hoy, se nunca tener un proyecto hecho por un arquitecto. No han tenido nunca una intervención erudita, si podemos decir así, contemporánea. Siempre se ha mantenido, como siempre se han mantenido los edificios históricos de manera tradicional. Pasaron imágenes del claustro aquí, de la iglesia, del coro bajo, solo para tener una idea de la monumentalidad del espacio, por favor. Esta es la entrada para la sala del capítulo, aquí vista desde la antigua sala del capítulo, porque luego aquí los espacios exteriores, estamos hablando de 5.000 metros cuadrados de construcción y luego de 40 hectáreas y de propiedad pública. Y por tanto todo esto iría a ser utilizado como hotel, como decía antes. Y la primera cosa que propusimos es que construir un proyecto de verdadero desarrollo sostenible, de un proyecto integrado, un proyecto que desde luego sea inclusivo, que parta de una manera de olhar un mundo y no de se apropiar de ese mundo como muchas veces se hace, sobre todo en Occidente y en Europa. Las maneras de que el mundo evolúe, las maneras de olhar el mundo no quiere decir que lo apropiemos así, que lo comamos. Es necesario tener otra manera de olhar. Y mismo si hablamos de la carta tradicional con que la representación del mundo nos llega, tenemos que decir que esta representación es baseada aún hoy en el siglo XXI en la proyección Mercator del siglo XVI, que organiza el mundo como de forma distorcida, desproporcionada, poniendo la Europa en su centro. Entonces partimos también de estas concepciones eurocéntricas y muy divididas para el desarrollo y para la comprensión del mundo y para entender el patrimonio, para proponer algo de más abierto, de más inclusivo, y contraponiendo a esta proyección de Mercator, que hoy día aún nuestra representación tradicional del mundo, nos quedamos un poco en una reflexión importantísima que se ha hecho en los años 46 a seguir a la creación de UNESCO. Y por eso decía al inicio que los 70 años de UNESCO también tiene importancia en esta presentación. Para mí tiene importancia porque es UNESCO que viene a permitir mirar el mundo de otra manera. Y es después que UNESCO se crea en 45, que en 46 Buckminster Fuller, un americano,
ha registrado esta patente Dimaxion Map que propone una otra manera de ver el mundo. O sea, propone que el globo sea un globo, que no consideremos el norte y el sur tradicional, el bajo y el cima tradicional. Junta las masas terrestres todas y propone un cubocaedro para representar el mundo de una otra manera de ver. Eso solo es posible con la utopía que la UNESCO estaba hace años poniendo en práctica, pero que desafortunadamente se quedó por el camino, pero en estos años eran años heroicos de esperanza. Este mapa nos ha inspirado también para este proyecto, una otra manera de ver y de incluir las personas, las tradiciones, los territorios, los saberes, los conocimientos y las identidades de cada región. Por aquí, por favor, este cubocaedro, poliedro, nos ha inspirado directamente este concepto para llegar hasta nuestra línea definidora de nuestro proyecto. Aquí es un vídeo, es para clicar, que es decompondo el globo terrestre, se llega a una especie de planisferio alternativo que no tiene norte ni sur, ni abajo ni encima, y así construimos el nombre y el logo de nuestro proyecto. Aquí esto sale directamente de esta idea de inclusión y de otras miradas. Esto es un S estilizado de esfera, de escogemos la palabra latina, pero como estamos obligados por la Comisión Europea a candidatar estos proyectos a fondos europeos, tenemos que presentar siempre un título en inglés. Así que hemos escogido este acrónimo y luego aprovechamos para crear el título en inglés, que es obligatorio en Europa, Southwest Park for Heritage and Arts. Entonces, Esfera es un acrónimo de esto en inglés. Es un centro para las artes, ciencia, tecnología, con investigación, innovación y sustentabilidad. Esto es lo que propusimos. Voy a desarrollar un poco, por favor, para que comprendan dónde estamos. Portugal, aquí es la región de Évora, todo esto es el Alentejo, y la ciudad de Évora se queda un poco para el interior del país. Lisboa está aquí. Aquí nos situamos, y el monasterio está en la ciudad de Évora, fuera del centro histórico, pero en la ciudad de Évora, patrimonio mundial. Es monasterio cisterciense de San Benito de Castries, es un monumento nacional desde la implantación de la República en Portugal, desde el principio del siglo XX. Es un monumento público, un edificio público. Entonces pretendemos que este proyecto tenga una dimensión territorial para toda la región, con un sistema de colaboraciones y de socios, de parcerías, de partners, no sé cómo se dice en español, socios, gracias, y con instituciones y organizaciones públicas y privadas, por favor. Aquí os pido disculpa porque tuve una desformatación esta noche cuando estaba finalizando mi PowerPoint. No tengo todo aquí, pero solo para decir que esto es una planta de lo monasterio central, 5.000 metros cuadrados de área construida aquí, y esto es una especie de un anexo, pero muy grande también,
que dista como unos 500 metros del edificio principal. Esto tenía una leyenda, pero se ha desformatado y pido disculpa. Aquí son un poco los contenidos previstos para el edificio central, las residencias de los artistas, los laboratorios, las reservas de arqueología, los laboratorios de patrimonio, de restauro y también residencias ligadas con el patrimonio. Por favor. Esto también por la misma razón que está desformatada, pero prevemos, ya estamos instalando un parque solar de alimentación energética de todo el proyecto, y en el resto de territorio, que como dijo que son 40 hectáreas de propiedad, estamos instalando proyectos pilotos sobre la agricultura mediterránea y la biodiversidad en conjunto con las escuelas de agricultura de la Universidad de Évora. Y aquí tenemos también, ya están funcionando los jardines, están empezando los jardines de aromáticas, las huertas comunitarias que están distribuidas a las personas de la ciudad que están interesadas por inscripción, que ya están distribuidas casi todas, solo nos restan 5 tallones por distribuir. La estructura organizativa de este proyecto tiene a la Dirección General de Cultura y la Universidad de Évora en el topo, y luego tienen los socios estratégicos, un consejo ejecutivo, un consultivo y una coordinación de una red. O sea, en el monasterio funcionarán estas dependencias, estas valencias que ya voy a explicar mejor, pero el objetivo es que este proyecto Sera Castris sea una red que invita a los amigos y las personas y las instituciones que quieren experimentar una nueva abordaje, una nueva visión integrada, efectiva para un proyecto patrimonial. Y ya tenemos muchos socios en esta red, en el sur de Europa, en el norte de África, en Brasil. Nos gustaría muchísimo tener más en América Latina, en México, si os interesa después de conocer mejor. Estudiamos, el monasterio ha sido objeto ya de un estudio muy aprofundado por los técnicos e investigadores de la Universidad de Évora y de Lisboa, sobre todo, y los espacios tradicionales del monasterio, no he olvidado de decir que el monasterio ha terminado su función religiosa a fines del XIX, y en el siglo XX, durante unas 3-4 décadas, ha sido un asilo para un orfanato, para crianzas huérfanas, y solamente en 2007 se ha quedado vacío, sin ninguna función. Entonces intentamos para este proyecto transportar los espacios, las funciones originales, tradicionales del edificio, para que el programa que vamos a instalar de estos proyectos de investigación, de residencias artísticas, de creación artística, de agricultura, no sean lo menos posible impactantes en lo que dice respecto al patrimonio físico, construido. El objetivo que tenemos principal es de una visión de fusión, de integración efectiva entre patrimonio, territorio y arte, creación artística. O sea, no que sea un sumatorio de proyectos de creación artística que se juntan a los de patrimonio, que se juntan a los de agricultura o a los de paisaje. No, es mismo proyectos de investigación, de creación, de gestión, de manejamiento de patrimonio de forma integrada para
el desarrollo de la región para la creación de empresas, de empleo. Eso es el objetivo que está en el origen de esta filosofía del proyecto. Así que las funciones que vamos a instalar, esto es el primer piso del monasterio, están aquí, felizmente hay una leyenda, no desapareció. Aquí el bar, el claustro. En las otras por colores tenemos las funciones fundamentales que vamos a implementar en el monasterio. La iglesia sigue siendo iglesia, con matrimonios, con misas, con bautismos, con todo. A la iglesia funciona como iglesia. Por favor. Esto es el segundo piso, donde van a funcionar los espacios de investigación y desarrollo, como le llamamos en Europa, I+D. El dormitorio del antiguo monasterio y de los huérfanos ahora es para alojar los artistas, y los espacios de creación artística, sobre todo para las performances, las artes performativas, pero también las artes plásticas, tiene espacios dotados de las condiciones para la creación artística. Por favor. La otra parte que a poco les mostré que está más aislada del edificio principal, ahí tenemos las reservas arqueológicas, museológicas, de los materiales de construcción tradicionales, los depósitos de cal y de otros materiales para hacer los rebucos tradicionales. La reserva, vamos a tener dos reservas, estos dos edificios de reservas de materiales. Lo que pasa es que hay muchas demoliciones, muchas obras, muchas intervenciones que no aprovechan los materiales tradicionales, que son buenísimos y que son importantísimos para la resistencia y la compatibilidad de las intervenciones de restauro. Y nosotros en Portugal, en el sur, afortunadamente tenemos aún el conocimiento, el saber hacer, las técnicas y los comportamientos de los materiales tradicionales, así que tenemos aún los oficios, los especialistas, artífices que podemos utilizar para formar otros jóvenes y para hacer de esto, de una visión integrada de construcción y de comprensión integrada de lo territorio con los materiales tradicionales, con las técnicas en la rehabilitación, pero no solamente en la rehabilitación. Uno de los aspectos de este proyecto es que tenemos ya una serie de empresas, pequeñas empresas, de jóvenes de construcción que están interesados en acoger nuestra propuesta, o sea, que practiquen en su actividad empresarial de la construcción los materiales, que utilicen en construcciones nuevas los materiales y las técnicas tradicionales, que son mucho más compatibles, como todos sabemos, ecológicamente con el territorio y verdaderamente contribuyen para un proyecto de sostenibilidad de un territorio. Tenemos una de las regiones donde hay arquitectos que contemporáneamente proyectan arquitectura en tierra, en adobe, en taipa, tapia, y otras técnicas de construcción en tierra. Tenemos proyectos interesantísimos contemporáneos, y eso también es una más-valía para este nuestro proyecto, porque tenemos gente que sí, que acredita que es posible y que está dispuesta a colaborar y a participar en este proyecto, a dar su contributo también en el dominio del proyecto de arquitectura contemporáneo. Por favor. Esto podemos pasar, son las organizaciones del proyecto. Aquí lo que ya hemos hecho, tuvimos una residencia de estudiantes de arquitectura de Oxford que han hecho propuestas para el edificio y para otros en la región y que se quedaron el monasterio, residencias para captar el espíritu del lugar, para vivir la espiritualidad del lugar,
El año 2013, cuando estábamos aún solamente empezando este proyecto, hicimos una sobre el silencio, que ha sido muy interesante, completamente interdisciplinar, con gente proveniente de muchas dimensiones y muchas visiones diferentes, que durante 2 días vamos a... algunas residencias de artistas vamos a pasar, porque ya esto... la montaje de una instalación, de diseños, esto es un grande coreógrafo, por favor, un grande coreógrafo, lo más importante que tenemos en Portugal, Rui Horta, que está trabajando conozco también en los dominios de las artes performativas, de creación, pero mezclada con los de lo patrimonio y de la investigación. Aquí es una de las personas que tiene una huerta, que está ya trabajando. Entonces tenemos tenemos una sociedad muy importante en este proyecto con este centro de investigación de la Universidad de Évora, el laboratorio Hércules, que hace investigación para el desarrollo, investigación para el desarrollo de tecnología sobre el patrimonio y sobre los materiales y la construcción tradicional. Entonces ellos tienen un programa muy interesante de ciencia en la ciudad, con los niños, hacen la difusión, la divulgación, la investigación. Son unos colaboradores importantísimos para nosotros, porque ellos nos dan la seguridad de la investigación y de la producción de conocimiento. Por favor. La Universidad de Évora tiene también algunos ejemplos de nuevos usos para antiguos edificios aquí, la Escuela de Artes, que tiene todas las artes, y también la arquitectura está instalada en una antigua fábrica, y son también colaboradores muy próximos de este proyecto. Esto es uno de ejemplos de lo que hacemos, conciertos en carteras abandonadas, que estamos transformando en espacios de fruición cultural, y aquí es uno de los ejemplos de la zona de Évora. Este monasterio tiene una escuela de música que viene desde el siglo XVI, muy importante, sobre todo el periodo posterior al Concilio de Trento, la Contrarreforma, y que las monjas eran compositoras de música. Tienen un archivo y un espolio importantísimo. Entonces hemos grabado, hecho la investigación de todo eso, he grabado ahora sí que podía pasar, por favor. Y os invito es una especie de gregoriano, pero no es gregoriano, lo que llamamos canto chão. En el sur es un poco los antecedentes de las polifonías que vienen de ser inscritas en el patrimonio inmaterial de UNESCO. ¿Puede pasar? La imagen, la próxima. Esto es producción del monasterio. Un aspecto de la grabación. Esto es una invitación que hicimos a los monjes de la Cartuja. Esta foto es de Nacho, cuando ha estado en Évora para hacer el estudio comparativo del acueducto del Padre Templec. Los invitamos a los monjes cartujos de clausura a visitar también nuestro monasterio y a colaborar para la elaboración de este proyecto. Estas son las imágenes de una visita histórica, porque aunque se ubiquen a 200 metros de este monasterio, como son de clausura, nunca tenían entrado en este monasterio cisterciense. Eso lo han hecho en julio de este año, el fin de julio de este año. Nos dieron
sus contributos muy importantes desde un punto de vista del conocimiento del espacio espiritual y de la vivencia de este espacio. Nos van a decir una misa en la iglesia del monasterio.